Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les va? Buenas tardes. Bien, Hola. ¿Qué dicen todos por allí? ahí. En Buenas esta tardes. tarde ya otoñal, ¿eh? Empezamos con verano y en estos poquitos días ya hemos entrado casi raudamente, bueno, en el otoño. Yo que soy team verano, estamos sufriendo y con alergias, ¿no? Y con los primeros, ya acá Buenas tardes. estamos ya, bueno, voy a poner un buenas tardes para que nos quede en el grupo también. Y bueno, qué gusto recibirlos, encontrarnos en este espacio, en este tiempo sincrónico de este curso de exploraciones didácticas. Curso que, bueno, es una invitación a empezar a pensar, una invitación a profundizar, mejor dicho, las maneras en que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es el objeto de este curso, está transformando, ¿no? Está transformándonos, está transformando nuestras prácticas pedagógicas y sobre todo a pensar cuáles son los desafíos y empezar a pensar también, a imaginar, a idear, a transitar cuáles son algunos de los caminos didácticos que vamos a poder comenzar a transitar con ellas en este nuevo escenario, siempre para mejorar las oportunidades, ¿no?, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, como se imaginarán, voy a compartir una presentación. Eh, Ahí va. A ver. Estuvimos probando hace un ratito, a ver cómo se veía. Habrán visto que Zoom tiene nuevas posibilidades, pero no nos animamos. Vamos a ir con un compartir bien tradicional. Bueno. Entonces, habrán notado que el curso comienza con la palabra exploración, ¿no? La exploración es una estrategia pedagógica, es una estrategia didáctica que, bueno, me resulta muy afín, a mí que soy digamos, que vengo del campo de la educación y del campo de la educación inicial, ¿no? La exploración es siempre una invitación a descubrir, es una invitación a abrir puertas, es una invitación a familiarizarnos con ese espíritu de búsqueda, de indagación, y podríamos pensar también de problematización y de cuestionamiento. Nosotros en el equipo aquí de CITEP solemos pensar y nos sumamos al pensamiento que tienen algunos profesores, algunos pensadores contemporáneos del campo de la tecnología educativa, a pensar que justamente en la historia de la tecnología educativa de los años recientes hemos tenido dos hitos que han resultado fundamentales y que han sido como una suerte de bisagra a la hora de pensar las relaciones y las inserciones entre las tecnologías, las mediaciones digitales en general, incluida la inteligencia artificial y la educación. Un granito ha sido la pandemia, ¿no? Digamos, quienes venimos hace años trabajando en el campo de la tecnología educativa, es como un primer antes y después. Les puedo asegurar que es un antes y un después en ese ha sido como un gran momento de inducción ¿no? Autoconvocada en los campos de la tecnología educativa, en las herramientas que nos abrieron la puerta al sostén de la continuidad pedagógica en este momento tan complejo. Y el otro gran hito ha sido sin duda que el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, es decir, estas inteligencias artificiales que permiten construir a partir de una simple interacción, construir, digo, un contenido nuevo, original, un contenido que se llama sintético, ¿no? Y que no preexistía previamente. Y esto ocurrió en el año 2022, ustedes a esta altura ya lo deben saber, con el advenimiento del ChatGPT, ¿no? Que nos hemos impactado, y déjenme decirlo desde ahora, mientras seguíamos pensando, estamos pensando, indagando cómo funciona, qué hacer, bueno, nos ha entrado de algún modo a través de los celulares y de las prácticas que nuestros propios estudiantes van realizando cotidianamente y que, bueno, nos
digamos, nos invitan y a poder, como dije hace un ratito, descubrir qué potencialidades podemos obtener a partir de la incorporación de estas herramientas y también qué desafíos nos presentan en la vida cotidiana. Pero como dije, este curso es una invitación a explorar, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a pensar, nos gustaría en realidad que podamos pensar también este curso como una invitación a pensar clases, una invitación a diseñar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a diseñar nuestras propuestas pedagógicas, a enriquecerlas a partir de estas mediaciones, y en este sentido es una invitación a generar una innovación didáctica, ¿no? Estas innovaciones didácticas siempre son o siempre van respondiendo a inquietudes que tenemos como profesores, ¿no? De la universidad. Y en por eso hablamos de que esas inquietudes son búsquedas que van, digamos, respondiendo a una intencionalidad pedagógica que tenemos, como dije hace un ratito, siempre en virtud de la mejora de las prácticas de enseñanza y de la ampliación, si se quiere, de las oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Claro que en esas búsquedas que realizamos como profesores, son una invitación a la experimentalidad, eso quería decirles, ¿no? Estamos invitando a la exploración, estamos invitando al descubrimiento, estamos invitando a la prueba, a que prueben, ¿sí? Los hemos leído en las aulas, en las primeras actividades de la primera semana, y bueno, ahí podemos encontrar claramente cómo este curso, en realidad cómo la inteligencia artificial generativa nos va encontrando a todos los que formamos parte de este curso en distintas situaciones, ¿no? Con distintas historias de incorporación de tecnología en las prácticas de enseñanza, distintas formaciones, distintos grupos, distintos conocimientos disciplinares. Bueno, precisamente, este curso lo que busca es como, bueno, dotar de riqueza, enriquecernos en el intercambio y, como digo, eh, bueno, aprovecharlo para animarnos a explorar. Porque la exploración, la prueba, la validación de esas pruebas en las clases, que son por definición entidades complejas, son la esencia de la producción del conocimiento pedagógico, ¿no? El conocimiento pedagógico es un conocimiento que se construye ahí, que se construye en la clase, que se construye en la acción, en base a nuestras teorías, en base a nuestros conocimientos pedagógicos, en base a nuestras filosofías pedagógicas, por supuesto en base al conocimiento que tenemos disciplinar de nuestros campos de conocimiento, pero que tienen en el espacio en determinado de la práctica, como dicen los autores, su espacio de concreción, el espacio en donde efectivamente es un espacio, bueno, muchos de ustedes son del campo de las ciencias de la salud, de las ciencias, digamos, están como muy familiarizados con la experimentación y con la experimentalidad. Bueno, esto es un poco el sentido de la búsqueda intencionada que les estamos proponiendo en este curso. Como digo, en el marco de condiciones que son diferentes, con sus propias metas, sobre estos marcos disciplinares que ustedes tienen, algunos pedagógicos sólidos en el sentido de que ustedes ya saben, muchos de ustedes tienen muchos años digamos, en sus clases, tienen mucha trayectoria, entonces ya saben, ya tienen un conocimiento bastante cierto respecto de cuáles son las mejores estrategias para enseñar aquello que enseñan. Pero el advenimiento de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas mediaciones, en este caso de la inteligencia artificial generativa, bueno, nos va a invitar, va a requerir de esta experimentalidad para ver cómo enseñamos aquello que enseñamos con estas nuevas mediaciones. Y eso nos va también a enfrentar a la necesidad de navegar, de manejar la complejidad de cada clase, de cada caso, y, bueno, también cierta dosis de incertidumbre, ¿no? Y para eso, el curso, de algún modo, lo que hace es trabajar en tres planos. Trabaja con propuestas pedagógicas, aspectos pedagógicos. De eso se trató sobre todo la primera semana, en donde con ese texto central
que los invitamos a explorar distintas figuraciones de pedagogías sincréticas y la clase transparente, los invitamos a que compartan un poco sus experiencias para conocerlos mejor, para intercambiar con otros, y como digo, pusimos como el foco sobre esas estrategias pedagógicas. En esta segunda semana estamos haciendo más foco sobre algunas herramientas en particular, no quiere decir que no lo tengamos y que no lo vayamos a tener en la 3, herramientas que tienen que ver con que nos van a potenciar las búsquedas académicas a través de la IA Gem, por eso hablamos de Perplexity, por eso hablamos de Connected Papers, en la bibliografía van a encontrar otras también, y ya vamos a ir a la semana 3 a exploraciones que nosotros llamamos proyectivas, en el sentido de que vamos a poner el foco del trabajo en el diseño, en actividades diseñadas y en el diseño de propuestas pedagógicas con IA Gem. Nos gusta siempre recordar, ¿no?, que alguna idea que ya también aparecía en este primer material de lectura, que ustedes muchos ya han recorrido, que frente a la inteligencia artificial generativa se han como producido a nivel individual, a nivel... Susan, yo no, perdón, yo no Sí, estoy viendo muy bien el PPT, no ¿no? sé si soy Ay, yo. hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien, y vos, perdón, ¿Todo perdón, bien? pero No, está bien. Y vemos, los voy apareciendo, como estoy compartiendo, no los veo a todas. no, no te hagas problema. Ya te veo Yo los lo dos. veo bien. ¿Lo ves? Ah, bueno, salgo y vuelvo a entrar entonces, porque a lo mejor estoy teniendo Y Dale, yo yo lo veo mala. bien también. ¿van viendo bien? Qué lindo ver. ¿Qué tal? Bueno, Bueno, ahora salgo y vuelvo a entrar. dale, 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 dale. Bueno, ok. Entonces, ay, Laura, ¿cómo es? Bueno, nada, mejor no me cuelgo con los saludos personales. Listo, y sigo, me concentro. Bueno, pero es una alegría compartir el espacio. Entonces, les decía esto, ¿no? Seguramente si yo les preguntara específicamente por esto, cada uno de ustedes me podría dar una respuesta de algún modo cercana a estas cuestas, más o menos cercana, más o menos lejana a estas como, digamos, grandes tendencias en las reacciones, en los modos de reaccionar y de actuar y las decisiones que hemos tomado individualmente y como equipo de cátedra frente a la IAGEN, ¿no? Y lo sigo comprobando día a día en los intercambios. Les puedo hacer con distintas personas que tienen distintos roles dentro de la universidad, coordinadores, directores de carrera, etc. Entonces, una gran tendencia fue prohibir, ¿no? Prohibir y, digamos, de la mano de prohibir, penalizar el uso, ¿no? Ahora bien, esta es una acción, o no, polémica. Nosotros en la historia de la tecnología educativa, y déjeme poner un chiste, si somos adultos a cargo de niños pequeños lo debemos saber, no hay nada mejor para potenciar una conducta que prohibirla, ¿no? Bueno, aunque hoy se abre todo un escenario, hoy hay que sacarles a los niños los celulares para que no los usen. Entonces digo, esto no podemos hacerlo con nuestros estudiantes. Digo, es una medida como al menos poco eficiente. Otra medida que se ha tomado y que es como la modificación a nivel de programa, a nivel a veces digo, de los programas de las materias o de las regulaciones de los departamentos, algunos cambios a nivel de la currícula o a nivel específicamente de las modalidades de evaluación. El otro día me comentaba una profesora, dice, nosotros ya ensayo no pedimos más porque no tenemos ganas de andar peleando con, digamos, y de enfrentarnos al problema de tener que definir e identificar si se está usando o no se está usando inteligencia artificial generativa. Entonces digo, es otra de las conductas, ¿no? Y finalmente, una tercera conducta es, bueno, la integración. Ahora, ¿integración qué significa? Significa, por un lado, eh, digamos, presentar directrices de uso. Esto es una medida de algún modo bastante institucional. Y ahí ya les voy a dejar, por supuesto, esta presentación después en el aula, para que ustedes puedan ver, puse ya en la UBA muy genérico, pero en realidad este año, desde la Secretaría de Asuntos Académicos, se ha publicado un material que habla en realidad, IA no es inteligencia artificial, es integridad académica, ¿sí?
Entonces, dentro del marco más amplio del paraguas, como corresponde, de la integridad académica, hay algunas menciones y definiciones respecto de la inteligencia artificial. Digo, se los dejo como para que lo vean. Entonces, eso es como una directriz que está como, de algún modo, vinculada con lo que algunos autores mencionan como integración. También usarla explícitamente, ¿no? Usarla en nuestras consignas, incorporarla. O el otro punto, que este también lo fuimos trabajando en los materiales, es la transparencia, digamos, transparentar el uso. No me voy a detener más porque ahora lo voy a explicar un poco más. Cuando hablamos de integración crítica de la IAGEN, ¿en qué nos estamos como anclando como marco teórico, ¿no? En principio, en la perspectiva postdigital de la relación entre las tecnologías y la educación. La perspectiva postdigital, para decirlo muy sintéticamente, dice que no hay como una situación de no retorno, sino implica como asumir, ¿no?, el carácter digital de la vida cotidiana, es decir, exactamente, que la vida cotidiana cada vez más, bueno, se va jugando en los espacios digitales, que los espacios digitales son de algún modo, no quiere decir que no haya vida si no hay lo digital, sino que hay una suerte de imbricación de lo digital en los distintos espacios en donde se construye la experiencia de vida humana, ¿no? La educación, por supuesto, el trabajo, la recreación, el tiempo libre, etc. Pero esa perspectiva digital también es postdigital, es una perspectiva crítica. Entonces, una perspectiva que dice, ok, esto existe, pero en esos espacios digitales hay intereses, hay conflicto, ¿no? Hay sesgos, hay problemas de ética. También implica pensar en el impacto ambiental, lo que ya sabemos hoy de los grandes volúmenes de agua que se consumen con la inteligencia artificial, y el impacto también subjetivo, que significa, digo, y esto sí es interesante para nosotros como profesores, impacto subjetivo implica atender al sedentarismo. ¿Con qué pasa con el sobreuso, el sedentarismo cognitivo, el uso prolongado, ¿no? Estas cuestiones que sobre las que vale la pena, digamos, sobre las que nos tenemos que cuidar. También implica entender que la inteligencia artificial, generativa en este caso, es, al igual que las otras tecnologías, no es igual que cualquier otra tecnología, ¿no? Como dice Flavia Costa, es una metatecnología, porque es una tecnología que regula otras. Pero es una mediación, no deja de ser una mediación. ¿Eso qué significa? Que media, como las otras tecnologías, entre nosotros y nuestros estudiantes, en este caso, entre nosotros y la realidad sobre la que pretende, digamos, construir significado. Pero a su vez evoluciona. Díganme si no tienen, digamos, cuando vamos trabajando con inteligencia artificial, en realidad cuando vamos trabajando con los entornos digitales, no vemos esa evolución tremenda que está teniendo la inteligencia artificial generativa. Yo me preguntaba, ¿no? Hasta hace un mes, ¿cuándo Genial iba a incorporar? Porque ustedes vieron que cualquiera de las herramientas, bueno, Padlet todavía tampoco creo que no, pero digo, cualquiera de las herramientas que solemos utilizar, incluso este mismo Zoom, incluso el Meet, etcétera, de que usamos para los encuentros sincrónicos, ya está como, digamos, teniendo, bueno, incorporándose, integrándose con algún desarrollo de inteligencia artificial visible, por lo menos, visible, ¿no? Transparente. Y es una tendencia entonces a la convergencia y también a la multimodalidad, lo cual es genial. Pero hasta ahí me quedo ahí con eso. Sí, una tendencia a la multimodalidad. Es decir, a través de una simple comando de texto me puede producir, bueno, un podcast, me puede producir imágenes, videos, estas cosas que ya saben. Dice Artopoulos en el material que ustedes tenían para leer que le pone nuevas tensiones a una batalla cultural preexistente. Hoy el término batalla cultural es como polémico, pensémoslo más en términos amplios, pero sí en el sentido de lo que nos quiere hablar es de que, bueno, es un nuevo actor, déjenme la palabra, digamos que está siendo utilizado para producir contenido, para producir significaciones, y díganme, quiero saber, no voy a abrir micrófono, solo es una pregunta retórica porque tenemos mucho para trabajar y para hacer. Sí, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo ver videos de perritos, ¿no? En mi tiempo libre, etc. Entonces, el algoritmo ya me detectó. Entonces, todo el tiempo me está enviando, pero unos videos de que los perritos hacen cosas que obviamente no son reales. Entonces digo, ¿cómo ahora? Esto es la nueva tensión, ¿no es cierto? Que nos lleva a preguntarnos ante cada cosa si es verdad o si está producido por una inteligencia artificial.
Eso es lo que dice Artopoulos básicamente muy, muy rápidamente, ¿no? Algo más, un pasito más. Em, yo los invitamos como a pensar en la integración crítica de la IA-Gen en el marco como más marco teórico, lo van a ver en la semana 3 de las pedagogías ensambladas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, los profesores tenemos que pensar, a la hora de pensar las actividades, no vamos a pensar exclusivamente la inteligencia artificial desgajada de los otros componentes digitales, de los recursos físicos, de los recursos humanos, es decir, de nosotros, de nuestros compañeros y nuestros estudiantes, y que, digamos, de algún modo esa red va construyendo significados y va condicionando las experiencias que nuestros estudiantes, bueno, van a atravesar en el marco de nuestras cursadas. Y esto es, digo, me detengo un minutito más porque ustedes dirán, ¿y eso qué es? Obvio, digamos, le puede resultar bastante obvio, pero hasta hace un tiempo, los que trabajamos los pedagogos, los profesores y los que trabajamos en el campo de la tecnología educativa, decíamos, bueno, la pedagogía primero, es decir, cuando nos decían, ¿cómo haces para no perder el sentido cuando pensás o diseñás una actividad? Bueno, decíamos, nosotros tenemos los objetivos, tenemos como la cuestión pedagógica primero y el caballito, digamos, y entonces en función de eso elegimos las herramientas que más se adecúan a esos objetivos que tenemos y con eso tenemos todo resuelto. Bueno, hoy el punto es que no está tan resuelto porque esa incorporación de esa nueva tecnología, en este caso la inteligencia artificial, nos trae nuevos desafíos, ¿no? Por ahí decían, la inteligencia artificial no es ni inteligente porque nos lleva muchísimo trabajo, ni es artificial porque obviamente ha sido construida, bueno, por, bueno, equipos, por desarrolladores, y hoy es comercializada por grandes empresas que buscan maximizar sus ganancias. Y finalmente, algo que lo voy a dejar más para el final de la clase, es que cuando diseñamos actividades con IA Gen, como digo, que es el foco de este curso, vamos a invitarlos a pensar en un diseño por capas, superar lo que Flavia Terigi dice, la enseñanza por defecto, que es que enseñamos en virtud, la enseñanza por defecto es, bueno, es una metáfora, eh, bueno, simpática, ¿no? Que así como vieron las configuraciones por defecto de las herramientas, enseñamos así con lo que viene, ¿no? Es decir, llegamos a la clase, están los bancos dispuestos de una manera, enseñamos cómo se nos han sido enseñados, porque la realidad es que las experiencias previas en un campo de conocimiento es una de las fuentes más poderosas que tenemos como profesores a la hora de pensar y de enseñar. ¿Sí? Esta es una, la formación de base, las capacitaciones y la experiencia previa. Esas son como las tres grandes anclajes que tenemos los profesores a la hora de enseñar nuestras materias. Bueno, un poco es una invitación a superar esa enseñanza por defecto y a, digamos, producir innovaciones didácticas pensando en cómo podemos alterar algunos aspectos de las variables estructurales de la clase. Lo vamos a ver más hacia el final y si no llegamos, les voy a producir un material para compartir en la semana 3 que va a desarrollar más estas cuestiones. Bien, ahora algo que si ustedes sí tienen un poquito más, digamos que ya estaba más trabajado en la semana 1, ¿no? Esta integración crítica, cuando hablamos de integración crítica, bueno, estamos pensando en estas dos estrategias que son las que estuvimos viendo, que significan básicamente transparentar los usos, la clase transparente es transparentar los usos. En principio es hacerle lugar, como digo yo, hagámosle lugar, hablemos de la IA, ¿no? En las materias, siempre estamos hablando de las materias en las que la IA no es un contenido, ¿no? Sino que estamos hablando de las otras materias. Hagámosle lugar. Bien. No es tan, les puedo asegurar que es una estrategia valiosa y es una estrategia necesaria. Se lo digo por experiencia propia como pedagoga en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Y poder incorporarla a nuestras prácticas a través de las consignas. Eso es un pasito más. Ahora bien, eso, ustedes se darán cuenta que integrar críticamente no es dejar hacer, decir, bueno, sí usen. No, 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 dice Laura, muy bien. Sino que es ocuparnos del tema, ¿no? Es ocuparnos del tema. Y estamos también señalando, que es una posición bastante fuerte,
pero que la sostengo, y es que cuando nosotros le hacemos lugar a la a hablar de la inteligencia artificial, a trabajar con inteligencia artificial en el marco de nuestra clase, es lo que dice ahí abajo, pero estamos promoviendo a la vez tres procesos que para mí van de la mano. Como dije, estamos estableciendo pautas, ayudando a nuestros estudiantes a desarrollar, a entender qué son las inteligencias artificiales, a desarrollar, generativa en este caso, a desarrollar un juicio crítico, a identificar sesgos. Estamos contribuyendo, estamos trabajando a la integridad académica desde un enfoque propositivo y activo, y no desde un enfoque coercitivo. No es castigar, sino que es enseñar, para decirlo así como sencillo. A la vez, cada uno de ustedes, estoy segura, que está pudiendo recolectar el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en sus propios campos de conocimiento, ¿no? Y como estamos viendo también, y uno de esos campos, podríamos decir desde otro lugar, sistemas de actividad, también es la investigación. Y ustedes dirán, pero yo no enseño a investigar. Pero estoy segura que vas a necesitar encontrar fuentes fidedignas. Es decir, que necesitas, digo, es parte del quehacer académico poder encontrar, identificar fuentes académicas. Por lo tanto, también la inteligencia artificial está teniendo más su impacto en los procesos de producción académica, que son el nombre del curso, ¿no? Por lo tanto, trabajar ese aspecto no es que cubre todo, pero también contribuye a la alfabetización académica que nuestros estudiantes tienen que ir logrando en el marco de la universidad en el escenario actual. Y finalmente, es obvio que esto va a ser el foco del encuentro de hoy, pero vamos a decirlo, si nosotros enseñamos con IA, también si nosotros enseñamos con IA para aprender con la IA los contenidos de nuestras disciplinas, también vamos a trabajar los contenidos propios de la IA. Y ahora les traigo una imagen. Quiero que me digan qué están viendo. Es polémica, pero para que se despierten. Dos imágenes. Ajá, Gabriela Ah, ya yo veo una mujer bailando. ¿Qué estás viendo, Laura? Una mujer con un Una vestido. mujer bailando. Y un Yo beso. lo En mismo blanco, que una pareja lo mismo que besándose. Laura. En Yo blanco veo una las mujer dos. bailando y en oscuro Las dos cosas. una Muy pareja besando. bien, muy bien. Ojo que no es tan fácil, ¿eh? Hasta que se acomoda el ojo. Bien, bien. Ah, voy a acomodar el ojo a ver qué dos cosas ven. Sí, exacto, exactamente. Miren qué es impresionante. Claro, Laura, ¿te animo? Ahí hay una pareja besándose, donde Claro. vos ves en el negro, ¿eh? Si consideramos el negro. Bueno, Ah, ¿por qué les traigo esto? Esto es una figura ambigua, ¿sí? Esto es una figura ambigua. Pero a la vez, se los traigo porque ¿por qué podemos ver una cosa? Podemos verla, si ponemos en el frente la bailarina, tenemos en el fondo a la pareja. Pero si ponemos, ahora no puedo, ahora se me fijó en la bailarina. No es tan fácil. Pero si, digamos, depende de ese foco que hagamos, podemos ver la bailarina o podemos ver a la pareja. Bueno, de algún modo se los traigo también para, digamos, ilustrar esta idea de que cuando enseñamos con IA, claro, siempre nuestro foco principal es el contenido nuestro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es investigación educativa. Bien, el de cada uno de ustedes es el campo que enseña. Sin embargo, también estamos trabajando de la misma manera, ¿sí? Quizás ahí en el fondo con contenidos de IA. Ahora, cuando nosotros diseñemos estas actividades, ¿sí? Es probable que digamos, que este juego se vaya a producir también. ¿Cómo pasa con bueno, vamos a hablar de la imagen en este caso. Ahora bien, ¿qué es esto? Esto nos lleva a pensar y a considerar la alfabetización en inteligencia artificial, ¿no? Que la alfabetización en inteligencia artificial es como un aspecto dentro de un campo más amplio de lo que se llama la alfabetización mediática y la alfabetización informacional.
La alfabetización en IA, como dije hace un rato, para estudiantes o para estudiantes que no son de las áreas afines en IA, ¿no? Que ellos tienen ahí otros temas y ahí curricularmente el eje es otro. ¿Qué significa? Significa la habilidad, perdón, la adquisición, el desarrollo, ¿no? La apropiación por parte de nuestros estudiantes de las habilidades que les permiten entender las inteligencias artificiales, comprenderlas críticamente, usarlas eficiente y éticamente, al menos para la resolución de sus actividades académicas, ¿no? Es decir, entender el impacto, detectar la presencia, estar atento a los sesgos y usarlas de una manera ética, comprometida y que no, digamos, prescinda del trabajo intelectual y de la construcción de la voz autoral, que es el trabajo principal que tienen nuestros estudiantes cuando están realizando su formación. Y en este sentido, yo tomé, digamos, esta clasificación de estos autores chinos al momento, que me parece como bastante sencilla, que me parece que nos puede ayudar como a pensar y a identificar, o por lo menos a desarrollar un poco qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de alfabetización en IA y cómo podemos contribuir a eso a través de distintos tipos de consignas y de actividades. Bueno, como decía hace un ratito, un poco rápidamente, la primera habilidad sería como reconocer y comprender, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial, su presencia en la vida, sus aplicaciones, sus funcionalidades? En la vida cotidiana, digo, en la vida académica, sus aplicaciones y sus funcionalidades. Y créanme que esta habilidad no es una habilidad que viene por defecto en nuestros estudiantes, ¿eh? Créanme que eso, simplemente, que es necesario trabajar estos temas, eso quiero decir. En segundo término, bueno, habilidades de uso. En principio, el prompteo. El prompt, ustedes saben que es digamos, el esquema de la solicitud a través de las cuales van a trabajar, al menos, bueno, digamos, trabajan las inteligencias artificiales de tipo generativo, ¿no? Esa solicitud en lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿cómo se formula? Claro, yo esto tengo una discusión con algunas compañeras colegas que me dicen, ay, ahora no es necesario tanto prompteo porque te entiende. Sí, entender te entiende, lo que pasa, que no, dice Laura. El punto es que si no te entiende tanto, te vas a gastar un montón de iteraciones, ¿sí? Es decir, le vas a repetir, le vas a repetir, le vas a repetir, y eso consume tokens, que es la moneda a través de los, digamos, te consume los créditos que las inteligencias artificiales ofrecen, sobre todo las gratuitas, ¿no? Estamos hablando de las gratuitas para poder interactuar. Por eso también el prompteo, y además porque me voy a atrever a decir algo más, para mí en la habilidad de prompteo muchas veces la actividad o la gracia de la actividad tiene que ver en cómo nuestros estudiantes, a mí me sirve cómo nuestros estudiantes promptean para saber cuánto están entendiendo de los temas a partir de los cuales les pido utilizar la inteligencia artificial. Después evaluar críticamente, ¿no? Esto es otra habilidad, es decir, poder identificar, bueno, algunos sesgos, cuáles son las limitaciones, qué es contenido sintético y el dataset, entre comillas, de la IA. ¿Qué es esto del dataset? Bueno, nada, nada no, todo. El dataset es como las maneras que tienen, digamos, los estilos, digamos, déjenme decirlo así, propios que tienen cada una de las inteligencias artificiales. Cuando uno empieza a trabajar con Claude, ahora yo en este momento estoy enamorada de Claude, por ejemplo, déjenme confesarles, transparento que estoy con Claude, ¿no? Pero el año pasado era DeepSeek, que era la china. Y bueno, y tenemos pasé por ChatGPT también, pero entonces tienen como distintos modos de presentarnos sus contenidos y cuando uno va familiarizándose con esto, vas como identificando qué contenido se produjo en cada uno, ¿no? Tienen como su propio estilo de respuesta estandarizada. Y por supuesto, una cuarta habilidad tiene que ver con la ética y la responsabilidad, ¿no? También poder pensar eso, cuáles son los dilemas éticos, y la importancia de la transparencia y del uso responsable. Voy a mirar qué hora es. Estoy perfecta. Voy a dejar de compartir un minuto. Quiero saber si hasta acá alguien me quiere preguntar algo o tiene alguna duda, porque vamos a hacer una actividad.
Y hablé, No, Susan, por mí hablé. está todo bien, ¿eh? Bueno, no sé a ver si hay acá. Relegación fondo figura, eran los comentarios a las, perfecto, a las imágenes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pensé para hoy? Miren la actividad que diseñé. Les voy a compartir acá nos vamos a poner vamos a trabajar en grupos, les voy a compartir acá una PPT y vuelvo a compartir, así pueden mirar, podemos mirar juntos, manos a la obra. Ahora en un ratito, ¿sí? Bueno, resulta que lo que yo hice fue lo siguiente. Estuve trabajando con 10 actividades tipo, si se quiere, 10 ideas, le podríamos decir, de actividades tipo o actividades genéricas que podríamos utilizar para trabajar con nuestros contenidos y trabajar algunos aspectos de la alfabetización en inteligencia artificial. Como ustedes ven, así como en la semana 1 trabajamos con las figuraciones, esta es otra idea, la idea de la actividad tipo es como otra manera de, de ayudarlos como a pensar, de poder como disparar imaginación pedagógica para probar con nuestros estudiantes. Quizás algunas de estas ustedes ya la han hecho, ustedes me podrán contar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Hay 10. Hay una, les cuento que me ayudé de la IA para hacer estas ideas tipo. Hay una que no. Podríamos ver después si identifican cuál es la que no, pero no es la idea. La idea es otra. Es que, bueno, nos pongamos en grupo, ¿no? Podemos mirar esa actividad tipo. Por ejemplo, esta, comparar respuestas para identificar las huellas de cada modelo o humano IA. Cada una tiene su nombre, ¿no? Se les da un texto sin autoría y deben justificar por qué creen que fue escrito por una IA o una persona, señalando rasgos lingüísticos o discursivos. Y así, tenemos 10. Bueno, lo que a mí me gustaría o les propongo es que puedan leerlos, puedan elegir una y puedan como adaptar digamos, ese enunciado genérico a alguna propuesta para alguna de las materias que enseñen. ¿Me siguen? Entonces, el primer paso, en realidad el primer paso, bueno, sería leer esas 10, poder identificar alguna, decir, nos quedamos con esta. Bueno, acá, ¿qué estamos trabajando? ¿Reconocimiento? ¿Estamos trabajando habilidades de uso? ¿Estamos trabajando ética? ¿Sí? ¿Qué habilidad estamos trabajando? Y después pensar una actividad. Ahora, como ustedes saben que muertas antes que sencillas, digamos, la idea es que en la actividad puedan enunciar una consigna, porque es muy importante. En la consigna es donde, digamos, se ve claramente, bueno, creemos que se puede ver claramente dónde está la intencionalidad puesta. ¿Qué, qué piensan que puede pasar en el uso, posibles intervenciones? Y finalmente, alguna instancia de reflexión o una instancia de metacognición con nuestros estudiantes. Tranquilas que tenemos media hora, lo vamos a hacer en grupo. Y después hacemos una puesta en común y sigo con algunas otras cuestiones más del curso. ¿Cuántas personas? 60 personas, pero mira qué bien. ¿Hacemos grupos de 6? Andrés. ¿Todos tienen ya la PPT? Sí, porque los veo que están entrando. No. Ah, quiero decir algo. Ay, no, ¿cómo entro? Perdón, Susan. En el chat les puse el enlace. Ah, listo. Sí, no, Lau, que igual alguno de tus compañeros lo va a tener, pero ahí está. Listo para la actividad, dice Miguel Ángel. Vamos. Ay, Sonia, qué pena. No te preocupes. Bueno, miren, hacemos esto, escuchen. Tengo que Tengo algo dar importante. clase. Claro, te entiendo. Quiero decirles algo. Hola, Susan, perdón, soy Adriana, ¿qué tal? Bien, Soy una reincidente, porque el año pasado me quedó pendiente el trabajo final. Yo quería avisar que estoy conectada desde el celular, así que no sé cuándo arme el grupo. bueno, Adri. Fíjate que tengo este impedimento, pero bueno, voy a tratar de contribuir lo más Pero aunque posible. sea claro, exacto, que ya tenés ya sabes más porque ya lo hiciste. Ya tengo los inputs del año pasado, pero Claro. bueno,
Bueno, Siempre es bueno completar los ciclos, así que por eso me voy a bueno, no se inscribir este año. preocupen. Miren, los grupos son grandes. Vamos a hacer grupos de 6 personas, con lo cual alguien tiene que estar con la computadora. Así que los que están con el celular, bueno, esperamos que pueden contribuir oralmente. Sí, 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 Y sí. Perdón, Susan, te hago una sí, pregunta. Lo que yo vi es que tenemos que armar una consigna, definir cómo o pensar la sí. intencionalidad, posibles intervenciones y me faltó la tercera. Está todo explicado en la PPT. De todos modos, está todo pautado. Listo, Dice. gracias. Bueno, esperen porque Andrés está apurando. Lo que solo les quiero decir es que quizá ustedes entran a la 1 y ven que háganse una copia, ¿vieron? Duplicar diapositiva para poder escribir, porque si no puede ser que varios grupos tomen la misma diapositiva. ¿Me explico? La misma actividad. Igual ahora voy pasando. ¿eh? Bueno, ahora sí. Bueno, ya tienen la invitación, pueden unirse y nos vemos en media hora. Bueno, yo lo que quisiera es, está bien que nos quede ahí, que todos podamos leer, pero que alguien me pueda compartir qué equipo tiene ganas de compartir lo que pensó. Hay dos que eran como de las actividades que fueron como todo el mundo hizo esa. Humano IA y las ligadas con el prompt. ¿eh? Bueno, ejemplo. Grupo de la sala 2, ¿tiene ganas de contar? ¿No? ¿No están? Yo a hora y media me meto en YouTube porque me tengo que ir. Soy de la Todos y sala media 4. nos vamos, todos nos vamos y media. Perfecto. Ah, entonces listo. No, yo digo, si no me apuro y compartimos Ah, nosotros antes de que me no, y tuviera que media. ir. La No, sala 2 dale. somos nosotros, ¿no? Sí, Nati, acá Jorge, estamos a Mal, la 2. listo. Sí, Nati, ahí Bueno, vamos, ahí. va, arranque sí, sala 2. Vamos, Tamara. Ah, no sí. sabía que éramos nosotros. En un principio nos gustó esa actividad, la del promptatron, no sé cómo estaba propuesta, porque nos parecía como divertida para los alumnos, Sí. y después le fuimos Tamara, dando Nati, forma. Luciano, ustedes, a ver qué pusieron. Primero, ¿qué actividad, perdón, qué habilidad trabajaba? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, muy fácil, ¿no? ¿Qué habilidad de alfabetización en IA? Bueno, habíamos dicho que un poco atravesaba Nosotros las del grupo varias. 2, sí, era la Sí, habilidad de sí, uso, era como la central y que de claro, alguna forma exacto. pasábamos por todas, porque no era que estaba aislada, sino que era como justamente una Ajá, superposición. La central era esa y después teníamos claro. las otras, no sé si vos Natalia ves cómo se llamaban, que yo no puedo ver No, no la importa, está segunda. bien. Está bien. No, quiero decir esto, que es cierto, siempre en las actividades hay alguna que se juega como más centralmente Dominante. y dominante y depende cómo, ¿no? Depende cómo esa como idea general se ancla, o sea, como la forma que toma la consigna, bueno, te permite trabajar también otras cuestiones. Entonces ustedes, Claro. perdón, estoy en el grupo No. 2. Grupo sala 2, Tamara, Nati, Luciano, ¿no? Marcelo, Jorge, ¿está bien? Sí. Sí, exacto. Pensamos Entonces, de las disciplinas a las que nos manejamos, pensamos aplicarla en arquitectura, que sí. uno de ellos es docente de ahí, Ujú. y esto, que ellos generaran un prompt para, ahí les voy a dejar a Luciano, ¿no? Que lo explique Jorge. mejor, porque él es el que sabe de O arquitectura. sea, la idea era, bueno, yo soy docente de arquitectura contemporánea, entonces, bueno, dentro de mi comisión, que serán 45 alumnos, dividir en 9 grupos de 5 y que cada grupo tenga que construir un prompt con la posibilidad de darle hasta 3 iteraciones. El contenido a trabajar que decidimos random es la arquitectura moderna doméstica en Europa de la década del 30 y Argentina. Entonces, ese sería el contenido. Y bueno, la idea es a partir de la generación de estas 3 iteraciones, subirlas a un Padlet para empezar a comparar las devoluciones que tenemos en función del tipo de pregunta de la última a la tercera iteración, la tercera pregunta y el tipo de contenido de información que nos dio la IA. En una segunda instancia empezaríamos como a trabajar
escribiendo sobre eso y votando cuál consideramos el mejor prompt en función de alguna matriz que definamos de alguna manera que valide de por qué es bueno ese prompt en relación a, por ejemplo, no sé, los referentes, los casos de arquitectura que aparecieron, si son o no relevantes, son paradigmáticos o son solo casos, por ejemplo, que pertenecen a la arquitectura moderna de cualquier arquitecto. Ese sería, por ejemplo, un indicador de que la búsqueda es buena. Otro sería, bueno, después empezar con una instancia de contrastación con fuentes bibliográficas, que es lo que más cuesta, que es ir a la bibliografía impresa o digitalizada. Y ahí habría como, bueno, también una práctica metacognitiva en ver cómo se llegó a eso y en trabajo sobre los contenidos en esa contrastación. Un poquito sería como eso, manejado como en un muro colectivo, porque en la FADU no lo único que tenemos en los talleres es tiza y pizarrón. Eso así que sería celular, Padlet, imagino, Ahí está. y trabajarlo así, Bien, con lo así posible. contado íntegramente en la FADU tenemos, entonces es el celular y entonces falta, ahí va la idea de lo de la clase, el diseño en capas, considerando todo, considerando los instrumentos físicos, si son individual, si es en pequeño grupo, si lo vas a mostrar de alguna manera, si llevas tu compu y se va comparando, bueno, todo eso es, bueno, muy bien. Sí, y también decíamos que como cierre, ellos mismos podían analizar los sesgos que hubo en la misma inteligencia artificial o en los prompts que ellos generaron, pensando en que después a futuro van a seguir usando inteligencia artificial para buscar y generar cosas. Entonces, por eso, que a posteriori de la actividad, ellos mismos podían hacer como este análisis. Muy bien, excelente. Sí, en el grupo pensábamos eso, ¿no? Que depende de cómo la intencionalidad de la actividad, podíamos hacer foco más en clave de cualquiera de los cuadrantes, ¿no? Y que eso también iba de mano en la clase y cómo le iba la intencionalidad que le íbamos a dar, pero que la propuesta daba para trabajar los 4. Muy bien. Sí, hasta confrontar la curaduría que hace la titular en su teórica cuando habla de ese tema, elige una determinada cantidad de referentes de obras y de arquitectos, y si la IA, de acuerdo al prompt que hago, hace la misma curaduría que hace la cátedra, elige hasta solo contrastar ese dato objetivo, arquitecto, obra, es decir, eligió una casa, no sé, Le Corbusier o eligió una casa norteamericana de Frank Lloyd Wright, por ejemplo. Ahí hay como que hay un montón de cuestiones ya para pensar de cómo se construye ese conocimiento, en definitiva. Claro. ¿Y cuánto para...? Bien que yo no soy de arquitectura, pero veo como bastante claro cuánto de los estudiantes tienen que poner en juego, ¿no? Para construir para resolver esta actividad, digo, ¿no? Me parece... Sí, lo más complejo es el tema gráfico, que yo un poco en el grupo cuando lo hablamos lo dejé como apartado, porque ahí hay algo que, no sé, yo No, necesito claro. investigar. Hay toda una parte de producción gráfica de análisis que no se hace directamente dando instrucciones on prompt, sino que se debería trabajar, yo entiendo, con una etapa de escaneo de algo hecho a mano, porque tengo como que analizar de una obra, sacar conceptos abstractos que se dibujan y después de ahí quizás meterlo en una IA para promptear y mejorar como ese tipo de Sí, gráficos. ojo que Eso no lo Claude, por tengo. ejemplo, te lee imágenes. Ah, Vos sacás bueno. una foto y subís la imagen. Lee, o sea, por ejemplo, vamos a probar eso, pero sí lee, que lo hemos hecho, texto. Sí, ¿Viste el texto manuscrito? Vos sacás una foto, sí. lo lee. Perdón, aquí aporto, Jorge, la inteligencia artificial de Adobe, Firefly, Sí. es, bueno, zapatero a tus zapatos, es muy buena leyendo imágenes, leyendo estructura de No la estructura de la conozco. composición, como que ve eso que las otras que están pensadas para texto no lo ve. Entonces, lee estructura, lee estilo gráfico, lee... Y puede ¿Pero lo lee descomponer de la una sala. imagen o lo lee de un Sí, vos texto? subís imágenes, sí. Si yo Sí, y subo, no tiene sé, una imagen de un edificio o de una planta, ¿puede leer eso? Porque no piensa, no tiene subjetividad. Entonces a lo que yo voy, un proceso intelectual que es No, del lo sujeto que descompuso. está mirando la obra y que abstrae y que dice, acá hay un espacio, no sé, para hacerlo muy básico, centralizado con un cubo y una cúpula, por decir algo muy básico que se entiendan todos.
Y eso lo puedo No, escribir en un proceso de que yo entiendo como sujeto, pero si yo le subo la imagen, no, creo que tiene que ser textual, ¿no? Ahí como sí, que no te lo va a como devolver textual, no te lo va a devolver textual, pero sí te podés empezar a trabajar con la idea de generación de nuevas imágenes que toman la estructura de base. Ponele, estás hablando de una cúpula, yo soy de gráfico igual, Sí, 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 hago esta aclaración, sí, pero lo uso un montón y di clases de Firefly, por eso entiendo como las bien, lógicas y los límites. Firefly, Es limitado. El Firefly está para mí, para los que estamos en la parte visual, es superador de muchas otras. Y lo que sí te va a generar es por ahí, que nada, puede servir o no, es ponete que vos subís esa imagen de la cúpula y te devuelve imágenes con cúpulas. Entonces lo que empieza a leer es que la estructura general de eso que vos le subiste tiene, no sé, esta formita, que es lo principal, y entonces, bueno, a partir de eso por ahí se puede generar un diálogo. asocia, claro, sí, 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 claro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no lo Sí, sí, textual, sí, sí. pero sí lo visual que pueda servir como de retroalimentación. Bien, abstrae cierta como esencia de lo gráfico. Exactamente. Ok. Me están haciendo ganas de abrir un espacio para que compartan las inteligencias, las IA Gen que usan. Eso fue en la edición pasada, pero me están haciendo ganas. Es probable que lo ponga como actividad optativa a partir de esto. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? Y nos vamos. Ahora se callan todos, ¿viste? Como en el aula. ¿Viste en el aula que decís alguna pregunta, la última pregunta y nadie dice para... Vamos, un grupo más. Bueno, cortito, nosotros Dale, éramos Manu. 4 personas, una especialista en nutrición, así que le pedimos que nos diga qué tema podíamos pedirle a una IA, que es Claude, que yo dije no quiero ser la oreja de la profesora, pero yo también estoy enamorada de Claude. Y entonces con Va un a compartir. prompteo fuimos a obtener un texto para ver si se lo mostrábamos a alumnos y podían identificar si era inteligencia artificial o un autor humano. Ah, Y sí. bueno, la profe de nutrición nos dijo que podrían notar en la medida en que faltaba información, pero bueno, y que la actividad podía ser comparar eso con la bibliografía de la cátedra. Claro, yo lo que digo es que esa actividad, ya la actividad en sí promueve alfabetización en IA, porque incluso digamos, si los estudiantes no llegan a detectar y consideran que es algo producido por un humano y uno devela, ¿no? Digo, esto de que me parece que es interesante, digo, y que promueve un montón de toma de conciencia, ¿no? De las posibilidades y de los límites. Sí, de acuerdo. Y un poco también hablamos eso, de la evaluación crítica, ¿no? Como que Claro, eso es claro, lo que... está muy bien, está muy bien. Ese y Prompatlón, bueno, fueron los que más bueno, personas digamos, equipos trabajaron. Bueno, 2 minutitos les voy a mostrar las cosas que se van a encontrar en la presentación que les voy a compartir. Esta, por supuesto, va a estar disponible. Y en la semana 3 van a encontrarse estos y algún que otro texto más, alguno que trabaja específicamente con Notebook LM, pero son todos textos que, bueno, el de Aria Moreira y el otro de Carabot y Crulli tienen que ver con como cuestiones pedagógicas integradas con IA, el de Fons, el concepto, toda la idea esa de pedagogías entrelazadas, y el de Floridi es un texto polémico, es un texto difícil, pero es muy interesante porque él contrapone el concepto de escritura distante al concepto de lectura distante que trabaja Artopoulos en la semana 1 y que es lo que se hace con Notebook LM. ¿Vieron? Todas estas Notebook LM les va a permitir trabajar con fuentes propias y, por supuesto, trabajar en el diseño de actividades con nuestros estudiantes a partir de fuentes propias. Algunos de ustedes los deben conocer. Uno puede subir sus fuentes y te hacen distintas cosas que usted tiene que explorar. Pero, por ejemplo, resúmenes, podcast, ahora hace video, hace PPT, es tremendo. Digamos, es tremendamente potente. Eso, el trabajo de, digamos, la lectura distante no nace con la IA,
es un concepto que es del campo de las humanidades digitales y que tiene que ver con la posibilidad de identificar patrones en un dato que te da una herramienta informática, ¿no? Antes se usaba la Voyant Tools, otras herramientas. Ahora eso se potencia con la IA y un ejemplo es lo que hace NotebookLM. Lo que hace la lectura distante es automatizar esa lectura, ¿no? Cuando hablamos de la escritura distante, van a ver ustedes lo que dice Floridi, que en realidad no es el opuesto, porque no es que se automatiza la práctica de escritura, sino que para poder escribir en colaboración con algún agente, en realidad para poder producir en colaboración con un agente, bueno, hay cuestiones que se tienen que modificar respecto de las consignas, lo que estuvimos trabajando hoy, ¿no? Respecto del rol del profesor, el rol de la IA y lo que van a hacer los estudiantes. Eso es para orientarlos hacia la semana 3. Esto después les voy a dejar un material. Eso es esta tablita es la síntesis un poco de, esperen que lo puse en presentación, es la síntesis de cómo va el curso, de qué mediación va tomando semana a semana, ¿no? En la primera trabajamos con los modelos grandes, los grandes modelos de lenguaje, hablamos en las figuraciones, en la semana 2 trabajamos con buscadores y en la 3 vamos a trabajar con NotebookLM que nos permite hacer lectura distante, distintas funciones de la IA, a los asistentes conversacionales, el cobot académico, y en la 3 vamos hacia los asistentes pedagógicos, distintas estrategias pedagógicas, la clase transparente, esto ya lo vimos, la clase como indagación desde lo reflexivo y la clase en capas hacia la semana 3, y desde el punto de vista de los estudiantes, cómo trabajar en coelaboración con las IA, cómo se potencian las búsquedas académicas y la alfabetización en IA, que fue la clase de hoy. Les dejo algunas chapas. En este enlace donde dice Observatorio CITEP, ustedes ingresan ahí y van a encontrar todo un conjunto de materiales que produjeron otros colegas docentes en un hackathon que hicimos en CITEP en el año a fines del 2025. De 2024, perdón, incluidos, van a encontrar ahí también un material en el que, para el que tiene ganas de explorar un poco cómo se puede construir un asistente pedagógico que responda a determinadas, digamos, un asistente pedagógico personalizado y no genérico. Como si yo les dijera, vamos a construir un chatbot que solo responda con preguntas. Eso se llama socrático. Se puede hacer gratuito con una herramienta que se llama POW o con Gemini de pago, que se van construyendo las gems. Pero bueno, ahí en ese enlace van a encontrar cómo trabajar con POW. Y en el otro es un material de la UNESCO sobre IA-Gen y educación, en el que explica todas las cuestiones como bien básicas de la inteligencia artificial generativa, para el que está como más, que necesita saber un poco más de esas cuestiones básicas. Y después les dejo, yo transparento también mi clase, así que ahí les dejo como varios ejemplos de para qué estuve utilizando la inteligencia artificial en el diseño del curso. Eso para que lo exploren después. Y como dijimos, el tiempo es tirano y nos vamos a ir despidiendo. Despidiendo del sincrónico, pero después, bueno, seguimos en el aula, en los espacios del aula, y todavía nos falta medio curso por delante. Así que, bueno, escriban, participen en el aula, por favor, no nos dejen solos ahí. Sí, me dicen ayer, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, Susan. La verdad que todo el equipo excelente. Chao, Gracias a gracias. todos. Gracias. Chao. Adiós. Chao, chao. Chau, chau. Feliz Día del Trabajador, sí, feliz día. Feliz día para Feliz Día del todos, Trabajador. todas.